voy a comenzar a grabar. Entonces, acuérdense, ¿qué estuvimos revisando el día viernes, chicos, chicas? ¿Qué estuvimos viendo antes de empezar? ¿Qué revisamos el día viernes en nuestra clase? Aquí por lo demás me gustó, me entretuve mucho con ustedes. Los héroes, ¿no? Algo así. Ya, eso fue la clase antepasada. Estuvimos revisando, claro, lo que es la conceptualización de los héroes narrativa, a propósito de un texto que vamos a trabajar más adelante. La cosa es que hay como los cómics y cuentos como los personajes, el narrador, los espacios, el tiempo, la acción. Ya, Felipe hizo toda la clase, así que nos vamos a desconectar. Bien, sí, exactamente, eso estuvimos viendo. ¿Qué otra cosa más recuerda el resto? Aparte de lo que le dijo Felipe, que está bien, porque estuvimos aplicándolo en lectura de cómics. ¿Sí? Vimos el cómic de Mafalda y uno de Garfield. ¿Ya? Bien. ¿Qué más recuerdan? A ver, ¿qué aparece acá en el chat? Dice acá... perdón, Vicente. Dije Felipe, entonces Vicente, me equivoqué. Disculpe. Me meto papeles, pero era Vicente. ¿Ya? Fuera de eso, ¿qué más recordamos? ¿O estamos todos de acuerdo con el compañero que vimos eso? ¿Una cosa más que agregar? No me acuerdo, ya. Entonces, rápidamente, el objetivo de la clase, a ver, aquí llegó Thierry, vamos a caracterizar los personajes tipo, ahí vamos a ver lo que son los personajes tipo, pero lo aseguro que no es complejo, ya siempre presentes en textos de carácter narrativo y de otras naturalezas, porque los personajes tipos, en el fondo, son personajes que van a tener siempre las mismas características y que van a estar presentes en muchas de las obras narrativas en este tipo de casos, es lo que nosotros vamos a tratar. ¿Ya? Primero que todo, antes de ver ese capítulo, quiero que hagamos una recapitulación de lo que estuvimos viendo la semana pasada a propósito de lo que el compañero Vicente nos recordaba. Entonces, a ver si alguien puede decir, ahí dice, los personajes tipo. A ver, ¿qué es lo que... se supone que esto tuvieron que haberlo visto también en el libro, pero comprendo muy bien que la actividad no la hayan hecho. Pero a ver, ¿qué es lo que nos podría indicar la lógica? Nos vamos a basar solamente en la lógica, y yo les voy a indicar si es correcto o no. Dice ahí la número 1, dice, los personajes tipo A, cuentan la historia que dan a conocer con sus acciones. B, reúnen características físicas, psicológicas y morales que se esperan que den a conocer. Y C, reúnen características físicas y de conductas que se activan dependiendo de los personajes. Creo que es la B, porque es como el tipo de personaje que es. O sea, un personaje tipo esto o tipo otro. Ya, bien, ya, bien, bien. Ahí el compañero dice que es la D. Bien. ¿Qué otra persona podría apostar por la misma alternativa por otra? Vamos, participe. No se va a morir, se lo aseguro. ¿Qué otra más puede ser? ¿La B? ¿Otra persona? ¿U otra alternativa que alguien me pueda dictar? ¿O no? Yo creo que la B. ¿La B también? Ya, bien. ¿Y otra Por lo persona? que No, habló del personaje pícaro, que tenía ciertas características, o la madrastra también tenía ciertas características, y eso era un personaje tipo. Exactamente. Súper bien. Los dos que participaron bien, y a propósito, porque esto lo vimos así, o sea, lo vimos así sucintamente, no lo vimos en detalle, lo vimos el día viernes cuando estábamos hablando de los personajes principales secundarios, terciarios, pero también hablábamos de que existen los personajes tipos, y efectivamente, como muy bien dijeron los compañeros, ahí la alternativa correcta es la B, ¿ya? Porque en el fondo los personajes tipos son aquellos personajes, valga la redundancia, que vienen a reunir características físicas, psicológicas, morales, y nosotros esperamos que se den a conocer. A propósito del pícaro, nosotros sabemos que esperamos de él, tal vez no ciertas características físicas, o tal vez sí, pero también psicológicas y morales. Por ejemplo, que le gusta burlarse del resto, que todo lo transforma en chiste, que nada lo toma en serio, y así, ¿cierto? Podríamos enumerar un sinfín de características. Bien. La 2 dice,
Un ejemplo de personaje tipo es A, el bromista, calificado como el alma de la fiesta; B, el canapé, aquel que siempre va a todos los eventos; C, el enamoradizo, que siempre pololea o está sufriendo por amor. ¿Cuál podría ser un ejemplo de personaje tipo o ejemplos de Los personaje? tres. Los tres, ya. ¿Quién dice otra cosa? Ay, que ahí lo está mostrando vagamente. Ya, ya. ¿Qué dice otra cosa? Ahí alguien dijo, un compañero, que eran los tres. Bien. Ya, otra respuesta, la misma, o no está de acuerdo. ¿Nadie más? Ya, entonces para avanzar rápidamente, sí, efectivamente son las tres. Bueno, ese es el personaje, el bromista. En el fondo también lo podríamos, no sé si correlacionar o relacionar con el pícaro, ¿ya? Eh, podría ser, podría que no, ya no me atrevería a decirlo, pero sí, efectivamente, todos tenemos algún amigo o incluso algún familiar o algún conocido de que tenga efectivamente las características como el bromista, el que es el alma de la fiesta, ¿ya? También todos nosotros conocemos a todas aquellas personas, a lo mejor usted mismo, o algún familiar, o algún amigo, o algún conocido, el que siempre está en todos los eventos, él no se pierde ninguno. Y si puede asistir a tres eventos a la misma vez, lo va a hacer, se lo aseguro. Entonces, como esas personas, como, no sé, usted lo invita a su cumpleaños, ya él va a ir al cumpleaños y sí, pero hoy día voy a estar hasta las 4 nomás, porque a las 6 tengo otro cumpleaños. Entonces va al otro cumpleaños que tiene a las 6 y al cumpleañero de las 6 le dice, sí, hoy día va a estar hasta las 9 porque a las 10 tengo que ir a otro cumpleaños o una fiesta. Entonces, es aquel personaje que siempre está en todos los eventos y a eso se lo denomina el canapé. Ahora, no es un nombre que sea muy conocido. Cuando yo creo que la gran mayoría es primera vez que está escuchando ese concepto del canapé. ¿Ya? Una vez yo lo escuché y me atrevo a proponerlo porque en el fondo estoy de acuerdo con las características. Y por supuesto el enamoradizo, tal vez usted mismo, o algún amigo, algún conocido, algún familiar cercano o lejano, pero en el fondo siempre está en la sociedad, o algún compañero, quién sabe, no sé, que siempre está enamorado, ¿ya? El que siempre está pololeando, o por ejemplo el que sufre por amor, ¿sí? A mí y esas características en general. Bien. Y la 3, antes de empezar a que podamos definir conceptos, dice un ejemplo de personaje tipo el caballero. El caballero es Superman, B, un varón corriente, o C, la policía. ¿Qué personaje tipo podría corresponder? Más allá de lo que me indica la lógica, no necesariamente que usted se lo tenga que saber, aunque está en su guía. Dice, a ver, tengo algo en el chat. La A y la C, dice el compañero, ya. ¿Qué otra alternativa? ¿O qué otra respuesta me podría dar otra persona? Porque fíjense bien ahí, el caballero. ¿Pero a qué se refiere con el término el caballero? Por eso, sáquelo con la lógica. ¿Qué se le dice a usted por el caballero? Usted es un caballero. ¿Alguien educado? No sé. Ya, pero de la alternativa. Sería alguien educado, una persona humana. Ya, por ejemplo, acá a propósito de lo que tú me estás diciendo, la B. Ahí, era tiene que ver con las alternativas que yo estoy mostrando. Por supuesto que aquí esta pregunta, a ver, lo que me indica la lógica, el conocimiento que usted pueda tener. No es que se tenga que saberse eso al pie de la letra, porque es primera vez que ustedes lo van a ver. Acá la compañera me dice la D, ya, y para pasar rápidamente, tiene que ver con el Superman y la policía, según lo que yo tengo acá escrito. Pero, a propósito de lo que dice la compañera, no sé si un varón corriente, porque cuando yo hablo de un varón corriente, es un hombre común y corriente. Y no todos los hombres, por lo general, van a reunir las características de un caballero. ¿Ya? Entonces, entendiendo como un caballero como un ser... no te preocupes, Antonella, si siempre van a haber cosas que vamos a aceptar y otras cosas que nos vamos a equivocar, así que en eso no te preocupes. Ya, pero no necesariamente los varones corrientes son caballeros. Cuando yo hablo de un varón corriente, en el fondo es un hombre
que es común, ya que nosotros los vemos siempre, etc. Ya, pero ¿por qué un hombre común no puede ser un caballero? No siempre, no siempre. Un hombre común no necesariamente es caballero, ¿sí? No siempre. Puede que exista, sí, ¿ya? Pero no siempre, ¿ya? Como Entonces la policía tampoco podría ser siempre. o sea, es que es un personaje tipo, ojo, es un personaje tipo, y si bien es cierto que a veces nosotros podemos tener ciertas opiniones por la policía, son personajes tipos que reúnen ciertas características que nosotros esperamos, ojo, nosotros esperamos que se cumplan. O sea, son como los estereotipos. Va por ahí, exactamente. Sí, de hecho, es un buen concepto que tú lo vienes a relacionar. Sí, podríamos estar hablando de ahí en presencia de ciertos estereotipos. Nosotros esperamos que se cumplan, nosotros esperamos que las personas lo lleven a cabo. Me parece una muy buena conexión en lo que tú estás diciendo. Ya, no, barrón, no, eso no. Un barrón corriente es algo común y corriente. Ya, ya sobre la base de eso, entonces, chicos, lo que nosotros vamos a entender, y como muy bien me estuvieron diciendo al principio de la clase, los personajes tipos son aquellos, por eso es muy importante para que también ustedes lo tengan en material, la guía de autoaprendizaje que les adjunto. ¿Ya? Los personajes tipos son aquellos que van a reunir, como muy bien dice ahí la diapositiva, un conjunto de características físicas. ¿Ya? Primero que todo, unas características físicas, también van a reunir un conjunto de características psicológicas, la forma de ser. Cuando yo hablo de características físicas, en el fondo, lo que hago referencia son formas de ser, ¿cierto?, de una persona, y morales que se encuentran preestablecidas y que nosotros podemos, como lectores o telespectadores, nosotros los podemos reconocer. Entonces, lo que tenemos ahí, en imágenes, en el fondo, trata de ejemplificar dos tipos de personajes tipo, valga la redundancia. Yo me imagino que los dos son más que conocidos. ¿Sí? ¿Qué tipo de personaje tipo podríamos describir al señor Mr. Bean? ¿Cómo lo podríamos describir? Entendiendo que, si bien es cierto, los personajes tipos, reúnen características físicas, psicológicas y morales que nosotros esperamos que se cumplan, que den a conocer porque están preestablecidas. ¿Qué características podría tener, por ejemplo, Mr. Bean si lo tuviéramos que clasificar como un personaje tipo? A ver, aquí me llegó algo al chat. Gracioso, simpático y rarito. Despistado. ¿Ah? Despistado. Despistado. ¿Sí? Ya ahí ya tenemos Nice. 4 características. Vicente nos dice gracioso, simpático, rarito, y alguien más también nos apunta ahí, despistado, ¿sí? Yo agregaría incluso infantil, ¿sí? Infantil. La forma, no sé, cómo actúa, carismático también aquí dice la compañera en el chat también, ya es también. Y por otro lado, el señor Don Cangrejo, como personaje tipo, porque él es muy avaro, de hecho, hace El referencia... avaro. El avaro, exactamente. Yo creo que ahondar más sobre las características de este personaje tipo de Don Cangrejo sería como hablar lo obvio, pero claro, él es extremadamente avaro, entonces él tacaño y que quiere dinero, y que sí, y que más que quiere dinero, quiere dinero y además no lo quiere compartir con nadie. ¿Ya? Y por ejemplo, características así, algo malo, ¿ya? Sí, algo malo en el sentido de que de repente hay ocasiones en que no le interesa tal vez el bienestar del otro, no le interesa el otro simplemente porque está más preocupado del dinero que por una cosa más humana, ¿ya? Y eso en el fondo son los personajes tipo, vuelvo a dar la vuelta a la idea, son aquellos personajes entonces que van a reunir características físicas, psicológicas y morales que son preestablecidas y reconocidas por los lectores. A propósito de lo que decía el compañero en delante, puede ahí tener una conexión también con ciertos estereotipos que circulan en la sociedad, y yo diría que sí. Meto las manos al fuego de que eso es así, ¿ya? Y bueno, acá vamos a ver tipos, una clasificación que ofrece su texto de estudio,
ya, y ahí tenemos, ahí yo pongo al maestro Rochi, ya, como referencia, pero el primer personaje tipo que nosotros vamos a describir era la anciana o el anciano, ¿ya? ¿Qué características tiene el anciano o la anciana? ¿Qué características culturales nosotros le atribuimos a las personas que son ancianas? Sería el sabio. El sabio, bien. ¿Qué más? A ver, aquí tengo en el chat, dice sabiduría. De buen Exactamente, corazón. de buen corazón, ¿cierto? Y tal vez podríamos, no sé si se aplica a todos los casos, pero sí como un rasgo de ternura. Y sí, efectivamente, como las dos personas me acaban de decir, el personaje tipo de la anciana o el anciano hace referencia a hombres o mujeres que se destacan por su sabiduría, porque han vivido mucho tiempo, por eso, ese es el mérito que tienen ellos en el ser anciano y anciana, porque se destacan por su sabiduría y liderazgo al interior de una comunidad. Entonces, Maestro Rochi, independiente de que sea como sea, él es como medio picarón, ya en el sentido de, yo creo que saben al cual yo me refiero, él dentro de todo tiene una gran sabiduría dentro de lo que es la cultura de ellos, de que es la pelea, la lucha, ¿sí? La lucha contra el mal, ¿sí? Él es muy sabio, es extremadamente sabio con técnicas de pelea, ¿ya? De lucha. Entonces, y él en el fondo es como uno de los grandes referentes y grandes maestros, por eso que le llaman el maestro Rochi, sobre técnicas de lucha, de pelea. Vuelvo a repetir la idea, ¿no? Como Bank de On Pushman, no conozco esa. Sí, no sé si podrías decirlo, sería fantástico. Y también, como dice Vicente, ahí abajo dice bueno, agradable, sabio, alguien que no escucha mucho. Podría ser también alguna de las características, pero lo medular es eso, que destacan por la sabiduría y liderazgo al interior de su comunidad. ¿Ya? Nada más. Como el presidente Netero ¿Sí? de Cazador X. Sí, y lo importante siempre es eso, el concepto de sabiduría. ¿Ya? Es que es fácilmente identificable. ¿Sí? Eso. A ver, aquí me llegó una imagen, ¿lo podríamos abrir desde el chat o no? Ah, tengo que descargarlo. Lo voy a guardar de ahí, lo voy a abrir, ¿ya? Pero, después dice el detective. No es un personaje tipo que nosotros vamos a detallar. Ya no vamos a trabajar mucho esto. Simplemente quiero trabajar con otro. El héroe. Ya efectivamente tal vez el anciano, el pícaro. Ahí vamos, el antisocial incluso. Que son personajes tipos que vamos a trabajar a lo largo de la unidad. Bueno, pero en el fondo el detective, tal como dice ahí, ¿qué característica tiene el detective? Ya porque esto han aparecido en caricatura, en algunas películas, tal vez en algunas series y también en textos que ustedes han leído. ¿Qué características tiene el detective como personaje tipo? Tiene muchas. A ver, chat, ¿qué nos dice el chat? Suele resolver casos que, por ejemplo, la policía no puede. Ya, y eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo, con su máxima inteligencia, porque es una persona súper inteligente, entonces es la única persona que podría resolver casos, misterios que la policía no puede resolver. Ya, y eso yo lo linkeo con lo que dice acá el compañero en el chat, que es inteligente y muy astuto, y por ejemplo también lo que dice Sacha, y que claro, es una característica pero determinante en su ser solitario. El detective es un personaje solitario, ¿sí? Usted ve, no sé, por una caricatura en donde un personaje pueda ser un detective y le aseguro que existen muchas probabilidades de que esté solo, ¿ya? Que esté solo, por ejemplo, Batman, Conan, que por lo general Batman, más allá que sea un superhéroe, tiene muchos rasgos sobre detective. Él está investigando, está observando, ¿cierto? En dónde, quién es el que está haciendo la maldad, ¿sí? Como lo de Scooby-Doo resolviendo misterios, ¿ya? Eso sí, también, ¿ya? Y fíjese que sí, lo podríamos aplicar ahí, siempre en el fondo Scooby-Doo y la banda, y son ellos nada más. No se sabe de otro tipo de relaciones que ellos podrían establecer. Ya, bien. Entonces, en base a lo que todos ustedes acaban de decir recién,
El detective es aquel personaje tipo que viene a resolver un enigma policial, como muy bien decía el compañero en delante, y que también restablece el orden gracias a su ingenio y la capacidad de observación, a propósito de lo que aquí me vienen a decir, por ejemplo, de Scooby-Doo, de Batman, de Conan, ¿ya? Tiene una gran capacidad de observación, tiene una habilidad única, ¿sí? Y que además, como dice ahí el último punto, es una persona que suele ser bastante solitario y distante, ¿ya? No es muy dado a la socialización, ¿sí? Se aleja bastante de las personas. Ya el otro personaje tipo, voy a tratar de avanzar un poco más porque me va quedando poco tiempo, el avaro, ¿cierto? Ahí es Don Cangrejo. Yo creo que no deberíamos indagar mucho sobre este personaje, sabemos lo tal avaro que él es, ya, pero en el fondo es un viejo que guarda obsesivamente su riqueza y se niega a compartirla, aún cuando sea estrictamente necesario y él suelta un peso y se muere. ¿Ya? Las personas avaras, por más que, por ejemplo, no sé, pues la familia esté pasando por hambre o por necesidad, sea cual sea, no va a soltar un peso, porque es avaro. Ya tiene esta cosa o esta necesidad de acumular riqueza, acumula. Por ejemplo, en el caso de Don Cangrejo, que tiene que ver con la imagen que nosotros estábamos viendo al principio, sobre él está ahí, por ejemplo, ahí, echado en un turrón de dinero, y yo creo que ni siquiera piensa en gastarla. ¿Bien? Entonces, es un personaje tipo que es muy recurrente, no sé si es muy recurrente en realidad, pero es factible de poder encontrarla. Como dice entonces su descripción, es un personaje que guarda obsesivamente su riqueza y se niega a compartirla. Esta misma descripción también está en texto de estudio, ¿sí? Y la guía de autoaprendizaje que tienen ustedes para la base de esta clase, o sea, el apoyo de estas clases. El otro personaje tipo es el caballero, ¿ya? ¿Ubican esa imagen que está ahí? ¿Alguna vez la vieron? Ustedes que van ahora, si ustedes van en primero medio, ¿la vieron en octavo básico alguna vez o no? Si no la vieron, no hay problema. ¿Sí? No se preocupe por aquello. A ver, el chat me dice no, ¿ya? Eh, ya, la imagen que yo estoy mostrando ahí en pantalla hace referencia a una poesía épica, o una epopeya en realidad, que se llama Grendel, ¿ya? Que se trabaja en octavo básico. Precisamente lo que viene a ser el personaje tipo del caballero, en el fondo es ser un hombre honorable, o sea, es decir, un hombre que tiene honor, que vive de acuerdo a un ideal de conducta, o sea, se espera lo mejor de él, que haga siempre el bien, que luche contra el mal, que defienda al pueblo y en el fondo cuya misión es poder proteger el orden social. Entonces, como usted está viendo ahí en la imagen, esa imagen hace referencia a un cuento o novela que se llama Grendel y que viene a luchar contra el mal, contra ese monstruo, que es bastante horroroso por lo demás, como usted lo puede estar viendo ahí. Y eso es lo que viene a hacer el personaje como el caballero, protege el orden social, por eso a propósito de las policías que estábamos hablando al principio. Ahora, que no se cumpla en la realidad real ya es otro cuento, ¿sí? Pero dentro de lo preestablecido, ya se espera que. Y eso es lo que es el caballero, un hombre honorable. Superman, a propósito de la alternativa que nosotros estábamos diciendo recién, es un hombre que es completamente honorable, ¿ya? Tiene un ideal de conducta, Superman siempre da lo mejor de sí mismo, se enfrenta contra el mal, no le tiene miedo a nada y derrota a todos los malos, porque precisamente está actuando como el caballero, ¿sí? Um, y además, como repito la idea una vez más, la misión de él en el fondo es proteger el orden social, y no tan solamente proteger el orden social, en consecuencia también viene a proteger la comunidad donde él vive, la comunidad donde a la comunidad donde él está representando, ¿sí? El siguiente personaje tipo tiene que ver con lo que nosotros ya habíamos hablado en las alternativas, que tiene que ver con el seductor o lo que se conoce como la literatura el Don Juan. ¿Han escuchado alguna vez el apodo o el estereotipo del Don Juan? ¿Han escuchado alguna vez el
el personaje o estereotipo o características del Don Juan? A ver, aquí me llegó algo al chat. Dice, creo que sí. Ya, ¿qué características tiene? Más allá de lo que me diga la diapositiva. Una persona que me lo diga, yo me quedo contento. ¿Qué características tiene el Don Juan? que suele engañar a alguien enamorándola para sacar beneficio propio. Exactamente. Eso es lo que es el Don Juan. Súper bien. El rompecorazones de la historia también apunta aquí a la compañera. Bien. Como el galán que trata de seducir a la mujer. Bien. Sí. Y eso es un personaje tipo, y que por mucho que aparezca en la literatura, es muy usual, incluso hasta los días de hoy. ¿Ya? Y como muy bien dice ahí, ¿por qué se llama Don Juan? Se llama Don Juan porque hay una obra dramática, una comedia que se llama Don Juan Tenorio, ¿ya? Y precisamente de Molière, ¿ya? A ver si hago una reseña de eso la próxima clase, pero ese personaje es lo mismo lo que acaban de decir tus compañeros, seductor, enamoradizo. Entonces, este personaje como Don Juan es muy infiel, porque enamora una para luego enamorarse de la otra y en consecuencia el resto se las dejan pasar. Por lo tanto, es un personaje que nace a partir de una obra dramática, probablemente tal. Por eso que se llama Don Juan. ¿Ya? Sí, 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 y que viene una vez llamado Don Juan, por eso. ¿Ya? Y un hombre que conquista a las mujeres mediante promesas falsas, a su vez también tiene otras características porque es puentero, ¿ya? Y cuando las enamora se van. Eso, en el fondo, es muy... si lo tuviéramos que ver en términos morales, muy feo lo que hace. Ya, incluso, como ya, hay un micrófono encendido, por favor. Ya, la otra personaje es la dama, ya que es lo contrario del seductor, que es la dama. Me voy a apurar, chicos, porque me quedan 5 minutos. Ya, es la mujer bella, virtuosa, bondadosa, educada, fina, ¿sí? Esa es la dama. Entonces, es la mujer bella, bella físicamente hablando, virtuosa, que hace el bien, que no hace cosas malas, bondadosa, que tiene un corazón grande, cariñoso, ¿cierto? Pero que es cortejada por el caballero, por el seductor, ¿sí? Porque por supuesto el don Juan o el seductor no va a seducir a cualquier mujer, precisamente a la mujer que va a seducir este don Juan, esta mujer bella, que es virtuosa, que es bondadosa, ¿ya? Tal como muestro ahí en la imagen referencial, que hace referencia a esos estereotipos, ¿sí? Rubia, blanca, a veces de ojos azules, propiamente tal. Ya, por supuesto que son estereotipos y en consecuencia no se condice con la realidad. Bien, después teníamos el pícaro, ya, esto tiene que ver con el nombre pobre, ese es el Lazarillo de Tormes, no sé si alguna vez lo leyeron, pero lo vamos a trabajar en clase más adelante, y el Lazarillo de Tormes hace referencia al personaje tipo, ¿ya? Que en el fondo que a pesar de que es un hombre pobre, que es mendigo, muchas veces ladrón, ¿ya? Pero enfrenta los problemas y aventuras y sobrevive gracias a su astucia, ¿sí? Ahí ya esto hace referencia al pícaro, que tiene que ver con la astucia, ¿sí? En el fondo, es aquel personaje que, independiente de las adversidades y problemas que se puedan enfrentar, siempre tiene la capacidad de resolver los problemas de alguna y otra manera, independiente que lo haga de mala manera, independiente que tenga que estafar o robar o cosas por el estilo, él sobrevive gracias a su astucia, ¿ya? Y eso es lo que es la referencia a la mayor característica que tiene el personaje pícaro. Y por último, tenemos la madrastra, creo que es la última, sí, que es la mujer malvada, que siente celo de su hijastra o de la madre que la sustituye, y estos celos la llevan a tramar planes para perjudicar a su hijastra, eventualmente también incluso matarla, ¿ya? Y por supuesto la madrastra como personaje tipo tiene un montón de características menos positivas, ¿ya? Es muy difícil encontrar entre personajes tipos características que sean positivas, ¿ya? Entonces, a ver, tengo acá en el chat,
que tengo acá en el chat, dice, y viene alguien llamado, por concepto, el literato, a ver, ojo, no extrapolemos la realidad, ¿ya? Por supuesto que en nuestra realidad pueden haber madrastras súper buenas, ojo con eso, ¿ya? Pero el personaje tipo, por lo general de la madrastra, suele ser mala, ¿sí? Suele ser mala. Ahora, si tú me lo estás preguntando en realidad por la realidad, más allá de la literatura, eso sería ya un estereotipo. Como muy bien dijo el compañero delante, estamos hablando acá de estereotipos, ¿sí? Y en consecuencia, por ser estereotipos, no siempre van a ser así, ¿ya? Pero dentro de las descripciones de los personajes tipos, dentro de la madrastra, siempre se la caracteriza y se la viene a clasificar como la mujer malvada, ¿sí? Y una mujer malvada que siente celo de la hijastra, como lo apunta ahí la diapositiva, o de la madre que la sustituye, ¿sí? Así que, ojo, a propósito, Vicente, lo que tú me estás preguntando, ojo en general, por esa precisión que estoy haciendo. ¿Ya? No vayan a pensar que si alguien tiene una madrastra, no sé, un amigo, quien sea, yo estoy diciendo que la madrastra de él es mala. Ojo con eso, no estoy afirmando eso por ningún motivo. ¿Ya? Acá tenemos otro cómic que es distinto a lo que nosotros vimos la semana pasada, a ver si lo podemos hacer. Dice, este es el cómic de Chavo el 8, ¿ya? No sé de qué año datará, pero en el fondo es viejo abusón y le pega la clásica cachetada, ¿ya? Y después dice, vente Kiko, no te juntes con esa chusma, y por ejemplo la clásica chusma chusma, y bueno, don Ramón queda envenenado, no haya que hacer porque le pegaron un cachetazo, etc. Entonces, para poder comentar, más allá de los personajes tipos que nosotros acabamos de ver, ¿qué personaje tipo podríamos ver en el cómics leído? ¿Qué personaje tipo? Sí, exactamente como dice la compañera Sacha, es solamente imaginarlos con las voces mentalmente. Bien. ¿Qué personajes tipo podríamos reconocer en el cómic? Incluso puede ser otro, porque los personajes tipos que nosotros vimos aquí no son todos, son solamente algunos. ¿Qué personajes tipo podríamos ver en el cómic? ¿Y qué características podría reunir antes de finalizar la clase? Porque ya estamos ya a la hora. Yo he escuchado bastante un término últimamente que he visto en videos que le dicen o la Karen o la madre con derecho, ¿Ya? que suele ser, por ejemplo, la madre con derecho, que suele ser una madre que no razona, que cree que siempre tiene la razón, aunque, por ejemplo, ahí como el mismo cómic, por ejemplo, que el Kiko, el hijo, en ese caso, tiene la razón en todo, no se cuestiona nada. Exactamente. Y doña Florinda no tiene la capacidad suficiente de razonar efectivamente y pensar en averiguar qué es lo que ocurrió. Entonces llega y manda el cachetazo, ¿no? Buena, sí, súper. Me parece súper bien. ¿Ya? Bien. Y bueno, esto lo voy a nombrar porque esto lo vamos a trabajar más adelante. Acá tenemos otros personajes tipos como el viejo pillo, que lo vamos a caracterizar mejor más adelante. El adivinador o el que presiente, y así. ¿Dudas, consultas?